A ver, ejemplo personal es que yo en primero de la carrera como que sentía que hablaba, o sea, no bien, pero como que no me daba cuenta de mis errores y eso me hacía como hablar como con más seguridad. Ahora Ujú, me doy mucho más cuenta de mis errores. Entonces cuando hablo siento que me equivoco mucho y eso me da como mucha inseguridad. Porque, o sea, es como por estar consciente de los errores, de hecho, es como que, ay, me equivoqué en esto, ay, dije mal esto. Y más encima como ujú. que a veces, no sé, voy a la siguiente frase y ahí me percato de que me equivoqué en la frase anterior. Entonces yo tampoco me puedo corregir y como que me pongo más nervioso. Entonces, y aparte, bueno, usted también me escuchó hablar, pues, entonces siento que como que a veces de repente me cuesta armar frases y todo eso, que, ¿por qué? Yo creo que simplemente por falta de práctica, porque el conocimiento está detrás. O sea, sí hay conocimiento, Exacto. yo creo que la Es que eres mayoría capaz de de... darte cuenta de tus errores claramente porque el conocimiento Ujú, está. claro, y yo me imagino que la mayoría de la gente acá, o sea, el conocimiento está, o sea, yo creo que le debe pasar algo similar a lo mío, pero como, no sé, por vivir acá o por cualquier otro motivo, uno no ha practicado como lo suficiente, siento yo. Y eso Ujú, hace que uno no tenga la fluidez que uno desea. Entonces, uno de eso yo creo que, por lo menos eso a mí es lo que me hace sentir como súper inseguro a la hora de hablar inglés. Yo siento que ujú. a veces me trabo mucho, o que me equivoco mucho, y más encima me doy cuenta que me estoy equivocando, y eso no como que, no sé, siento que cuando no me daba cuenta que me equivocaba, o sea, obviamente hablaba más mal, pero no tenía tanto como ansiedad al momento de hablar, por decirlo de alguna manera. Claro, ese Entonces, automonitoreo. claro, entonces yo creo que un poco eso, como que, o sea, ya quizá en un colegio normal no puede ser tan complicado, pero lo que por ejemplo pasó una vez en mi colegio, es que había una profesora de inglés que no sabía hablar inglés, o sabía muy poco, no sé, no sabría cómo decirlo. O sea, en ese momento me di cuenta sin saber inglés y ahora que sé inglés, como que me doy más cuenta de que no sabía mucho inglés. Y como que me da como un poco cosita porque tenía compañeros que sabían inglés bastante bien, entonces era como un... Claro. Y obviamente los comentarios que hacían era como, ay, la profe no sabe inglés, como, ah, no sé para qué viene a trabajar o no sé qué, y entonces como que también se me viene un poco eso a la cabeza, así como que si no cumplo en realidad con las expectativas de los mismos estudiantes, y es como, Sí. entonces, no Igual sé, son varias ahí, cositas. sí, lo entiendo, Aaron, y creo que tus compañeros, bueno, por lo que veo en el chat también comparten lo que estás diciendo. Eh, yo creo que sí hay un tema con, bueno, dos cosas en realidad. Uno es la inseguridad, que yo creo que es de cierta manera normal, con un idioma que no es el tuyo, ¿cierto? Que estás aprendiendo y que vas incorporando de a poco a tu, como a tu comunicación diaria ya. Yo creo que a todos nos ha pasado, no sé si Catalina está por ahí, puede confirmar también que es así, que uno se sienta inseguro frente a los estudiantes por miedo a equivocarse al hablar en inglés, ¿sí? Hola. Pues sí, en realidad estaba escuchando y claro que nos pasa a todos, po. Pero si bien sé que es como decir, cuando uno dice me siento mal, no, pero siéntete bien. Es lo mismo que con la seguridad, no te sientas inseguro. Yo creo que más que nada tenemos que confiar también en los años que llevamos estudiando, en, en lo que estamos haciendo, porque si lo estamos haciendo de verdad, también tenemos que confiar en nosotros mismos y en lo que en las capacidades que hemos ido adquiriendo a medida que pasan los años. Ah, Exactamente. y ¿puedo hacer un comentario respecto a lo que dijo Jara? Que mencionaba algo de su profesora. Y claro, uno tiene el miedo de llegar a un colegio y que tal vez tu alumno sepa un poco más de que lo que tú sabes, pero yo creo que más allá de eso tenemos que acordarnos que el profesor no es solo profesor de disciplina. Hay muchas otras cosas que hace el profesor en la sala y tal vez eh, tenemos que recalcarlo en algunos contextos, ¿ya? Que esperan de nosotros que nosotros sepamos todo, siendo que el mundo es demasiado grande como para saberlo todo y, y ser humildes también en ese sentido. Cuando uno no sabe Mm, algo, significa que es una posibilidad de aprender. Así igual exacto. con los errores. Eso. Totalmente, Catalina. Gracias por el comentario.
Yo creo que es totalmente normal sentirse inseguro antes de enfrentar a los estudiantes. Y también, no sé si es normal, pero uno tiende como a, y lo digo también por experiencia, como a autocastigarse mucho cuando comete errores y a darle vueltas, ¿cierto? Sobrepensar y decir, pucha, me equivoqué, pero en el fondo uno se enfoca en el error, pero no se enfoca en lo que aprendió del error, ¿cierto? Que es lo importante finalmente. Ahora, si tú mismo, por ejemplo, ahora me estás diciendo que te das cuenta cuando te equivocas, eso quiere decir que el conocimiento lo tienes. Ahora, ¿qué es lo que está faltando entonces? Está faltando más instancias donde tú puedas como poner ese conocimiento en práctica para poder autocorregirte. Y yo creo que no hay nada de malo en que si tú te das cuenta que te equivocaste, lo digas de nuevo y sin ponerte nervioso, porque finalmente equivocarse es parte de la vida. O sea, todos nos equivocamos, no hay nadie que pueda decir, no, yo nunca me equivoco, ¿cierto? Es parte de la vida y también eso es un poco enseñarle a tus alumnos que el idioma, como dice Catalina, está en constante cambio, así la sociedad también está en constante cambio, entonces es imposible saberlo todo, es imposible. Yo de repente me acuerdo cuando mis alumnos me preguntaban palabras y yo así como, yo no soy diccionario, porque no lo sé todo, ¿cierto? No sé todas las palabras, también voy al diccionario y busco palabras, también de repente voy al libro de gramática a revisar, porque no me acuerdo si estoy usando bien correctamente una estructura y es parte de lo que siempre van a tener que hacer. Piensen que aquí en Chile ustedes la oportunidad que van a tener de usar el idioma va a ser limitada, ¿cierto? Quizás probablemente solo con sus estudiantes, quizás a lo mejor con gente cercana a ustedes, o quizás solamente a través de la interacción que tienen con, no sé, con juegos, o quizás con películas, con series, pero es importante también que recuerden que el idioma, la capacidad de hablar el idioma también es equivalente a la cantidad de ustedes, a la cantidad de práctica que ustedes tienen, ¿ya? Por tanto, uno no puede como esperar por ejemplo, pasar un año sin escuchar inglés, sin hablar inglés, sin leer en inglés, sin nada de inglés y esperar hablar de la misma forma o con la misma fluidez que cuando sí estaba escuchando todo el día, hablaba todo el día. Entonces también es como una responsabilidad personal. Obviamente está relacionado a lo que ustedes hacen en la universidad, pero también tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen a nivel individual, ¿ya? Yo les digo mi caso personal, yo no tengo el mejor inglés del mundo, hago mi mayor esfuerzo, ¿cierto? Pero escucho todos los días todas las noticias en inglés, veo series, mi computadora está en inglés, mi celular está en inglés, mis libros, leo todos los días en inglés. Me hago como el hábito de leer en inglés siempre, porque finalmente leer te ayuda con el vocabulario, te ayuda con la escritura, te ayuda con la gramática, etc. Pero es una responsabilidad personal. Ya ustedes van a salir en algún momento de la universidad y no van a tener clases de inglés todos los días. Entonces, ¿qué van a hacer en ese momento? Van a dejar que siga como olvidándose o van a hacer algo para estar en constante aprendizaje. Sí, y sobre todo siendo, como dice Javiera, bueno, Javiera me escribió a mí y privadamente, pero voy a leer lo que escribió, dice sobre todo siendo profesores de idioma. Exacto. No, el ser profesor ya es una responsabilidad muy grande porque significa que ustedes tienen que estar siempre perfeccionándose. Y ser profesor de idioma pone una segunda, como un segundo desafío que es estar actualizándose sobre el idioma constantemente, porque ustedes saben que los idiomas también van cambiando porque es el resultado de lo que las personas expresan como sociedad, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí también ese tema de la ansiedad, yo creo que hasta cierto punto es normal, pero también creo que ustedes pueden hacer cosas para ir disminuyendo esa ansiedad a nivel personal, ¿ya? Y lo segundo, que tiene que ver con la falta de práctica, que muchos de ustedes escriben y lo he escuchado no solamente aquí, también en otros cursos, claramente esta situación de pandemia nos ha resultado en que ustedes tengan menos oportunidades de practicar el idioma, ¿ya? Bueno, por muchas razones. Lo que hablábamos ayer en la mañana en la evaluación, ¿cierto? Que de repente ustedes, por un lado, no ustedes en particular, hablo en general de los estudiantes, se quejan como de la falta de práctica, pero por otro lado, cuando se les dan los espacios para interactuar en clases, nadie quiere hablar. Entonces ahí también hay como una incoherencia entre el hacer y el decir, ¿cierto? Y yo sé
que esa falta a lo mejor de interacción también tiene que ver con situaciones personales que a lo mejor ustedes están viviendo en su casa y es súper entendible, pero si yo tengo esas situaciones también tengo que buscar otras vías para poder compensar. ¿Ya? Y esto lo digo no solo como profesora, sino también como estudiante de inglés, que siempre voy a hacer, porque siempre voy a tener que estar estudiando el idioma, ¿cierto? Si a ustedes les falta práctica, tienen que buscar instancias para practicar más, ya sea con un compañero, ya sea generar un grupo de estudio, a lo mejor generar un taller con sus compañeros, pedirle a sus profesores que los apoyen, o que les manden material extra, o que les sugieran a lo mejor algún recurso, pero también es muy importante que ustedes se acuerden, chicos, y esto también tiene que ver con la prueba, que de la responsabilidad profesional, ¿cierto? Y de la reflexión constante. Ahora, ustedes están haciendo este ejercicio de reflexionar sobre mi inseguridad en el idioma, que a lo mejor me cuesta un poco, que a lo mejor me falta práctica, ya eso tiene que ver con la reflexión, ¿cierto? Hay como un intento de yo ver cuáles son quizás mis limitaciones o mis debilidades en cuanto a lo que voy a hacer en el futuro. Pero ese es un paso. El segundo paso es la acción, ¿cierto? Llevar yo identifiqué el problema, ahora, ¿qué hago para solucionarlo? ¿Ya? Porque quedarse solo en el problema no soluciona nada. Entonces hay que ser un poco más práctico en ese sentido y buscar instancias. Yo sé que estamos todos cansados, pero por último mándense audios. Como cuando hablen con sus amigos, mándense audios en WhatsApp o con sus ayudantes, a lo mejor si necesitan más tiempo de práctica, pídanle a sus ayudantes que preparen a lo mejor una clase que sea solamente speaking y que las vaya corrigiendo. Al final los ayudantes también están para eso, pero tienen que nacer de ustedes también. Eso. Y no es a modo de sermón, ni de retarlos, ni nada, ya es solamente compartir una experiencia y tratar de verlo como que lo vean desde otra perspectiva, a lo mejor, como una oportunidad. No sé si alguien quiere opinar algo al respecto o comentar algo. Por favor, díganme que están despiertos. ¿Puedo decir algo? Sí. Ok. Esto se los digo como alguien que ya pasó por esto y que estoy recién empezando como en el camino profesional de ser profesor. Es que también uno se empieza a sentir un poco más seguro a medida que tiene que estudiar para enseñar, porque uno estudiar para pasar pruebas es una cosa, estudiar para salir de la universidad es una cosa, pero después estudiar para poder enseñar, eso da una seguridad extra porque uno empieza a ver en más detalle algunas cosas, porque uno necesita tener las respuestas. Es lo mismo que el doctor, si va a hacer una operación, él no puede ir sin saber qué tipo de, no sé, bisturí va a usar. Nosotros también tenemos que saber nuestras herramientas y cada detalle, ojalá lo más detallado posible, dependiendo también de la demanda que tenga el curso, bueno, y así muchas cosas. Pero eso también, porque que en algún momento, cuando ustedes estudien para enseñar, se van a sentir aún más cómodos con lo que saben. Es como un camino largo, pero se va a llegar allá. Ya aún no llego, pero voy a llegar. Sí, es muy cierto eso. Y piensen también que, por ejemplo, estoy pensando en una clase de competencias comunicativas, por ejemplo. Creo que con ustedes nunca tuve competencias, pero sí tuve con otros cursos. Cuando uno prepara una clase como competencia que es muy, bueno, quizás más avanzada en el caso de ustedes, pero es muy similar en cuanto a la estructura que uno usaría en una clase con otros estudiantes, porque es lengua finalmente, es inglés general. Como que uno no va a la clase como solo con lo que sabe, a ver cómo me sale, ¿cierto? Uno, si tiene que pasar un texto, uno revisa el texto, se encuentra con palabras que uno a lo mejor encuentra difíciles, por tanto mis estudiantes también las van a encontrar difíciles, tengo que ver una forma de ayudarlos a que comprendan esto para que puedan entender el texto, ¿cierto? Que es cuando ustedes hacen toda esta preparación del pre, while and post reading o listening. Pero también, si ustedes saben que van a estar usando un vocabulario y unas estructuras particulares en clase, lo que dice Catalina, uno lo estudia, ¿ya? Y uno un poco trata de despejar todas esas dudas que va teniendo antes de llegar a la clase, porque sabes que los estudiantes te pueden preguntar y tú tienes que estar preparado. Lo mismo con la pronunciación, de repente cuando a nosotros nos toca enseñar ciertas cosas, por ejemplo, estoy pensando en los procesos que ustedes ven en la competencia del segundo año laboral. Cuando de repente hay que pasar la voz pasiva y tienen que ver como todas esas fases de los procesos, de repente de máquinas o de productos,
uno obviamente se prepara con la pronunciación. Antes se hace una notita, si a lo mejor no es una palabra que uno ocupa, yo no ando por la vida diciendo, no sé, outsourcing, nunca. Entonces, si uno no se acuerda, uno lo escribe, ¿cierto? Lo escribe en alguna notita para cuando tenga que decirlo a los estudiantes y modelarlo para los estudiantes, uno lo va a decir bien. Obviamente después eso va a quedar como un vocabulario para ustedes también, pero no es como que ustedes van a ir a hacer clases sin haber preparado nada antes, al contrario, entre más se preparen, más cómodos se van a sentir, como dice Catalina. Por eso yo siempre les digo de plan A, de plan B, de plan C, porque entre más preparados ustedes estén, más seguros se van a sentir. Y eso también corre para la práctica, ¿cierto? ¿Alguien más quiere decir algo, chicos? Me gustaría escucharlos, decir algo, escribir algo, como para entender un poco lo que, o saber cómo se sienten al respecto, o lo que está pasando por sus cabezas. Recuerden lo que hablamos ayer de la comunicación no verbal. No los puedo ver. ¿Diego? Sí. Hola, profesora, ¿me escucha? Sí. Ya. Bueno, con respecto a todo lo que estábamos hablando, la inseguridad y todo, en verdad, en mi caso particular, sinceramente no me siento como inseguro con respecto al inglés. Siento que el inglés que domino es acorde al año en el que estoy, o sea, cuarto año. Obviamente tengo muchas cosas que mejorar y quizás también más adelante cuando tenga que hacer clase y todo voy a estar con mis notitas ahí, con las pronunciaciones que no Los recuerde. post-its. Claro. Pero yo creo que en mi caso me siento más inseguro con respecto a todo lo administrativo que tiene que ver el ser profesor. O sea, por ejemplo, es lo que siempre digo en todas las clases de práctica, que no hemos tenido ninguna sola práctica y eso me frustra demasiado porque me da miedo el llegar al aula de clases o, por ejemplo, no sé, salir de mi práctica profesional, llegar al aula de clase, no sé, que me asignen un curso y no saber cómo rellenar el libro, cómo hacer una planificación, qué teorías del aprendizaje tengo que usar, qué metodología. Entonces siento que eh, yo creo que acá todos somos como buenos en el inglés, si se puede decir así, pero yo creo que a todos nos preocupa eso, el hecho de no conocer muy bien como todo el proceso administrativo de lo que es la pedagogía. Sí, totalmente. Pero bueno, igual ustedes están en cuarto recién, ¿ya? Les queda todavía un año y medio más para prepararse y para ir eso, como un poco despejando todas esas dudas. Ahora, el tema administrativo va a depender mucho de dónde ustedes van a trabajar, ¿cierto? Si van a trabajar en una escuela, les va a tocar ir a rellenar un libro de clases, que siempre usted le puede preguntar a un colega si no están seguros, ¿cierto? Pero también va a depender si ustedes quieren, no sé, si van a trabajar a lo mejor en un instituto o si quieren trabajar en un lugar donde no necesariamente tengan libro de clases, ¿cierto? En alguna institución o en la universidad haciendo clases de inglés o en institutos de lengua, no sé. En esos casos tampoco es tan necesario, también depende mucho de lo que ustedes van a hacer. Ahora, en el caso de las escuelas, es complejo el tema del libro, porque incluso cuando ustedes hacen la práctica profesional ahí, ustedes pueden ver, pero el libro es responsabilidad del docente siempre. Entonces, igual es como complejo meterse ahí, pero son cosas que se aprenden y no es nada como tan complejo y tan de otro mundo. Yo creo que es más quizás lo que suma la inseguridad y uno lo sobredimensiona que lo que realmente es en la práctica. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes empiecen un trabajo nuevo en algún lugar, les va a tocar aprender cosas que no saben, porque no pueden saberlo todo, saliendo de la universidad es imposible, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ir adaptándose y preguntando lo que no sabe y pidiendo feedback, y de a poquito va supliendo como esos como gaps que uno siente que tiene, eh, con la práctica, pero se entiende, Diego, yo también creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no hayan tenido práctica antes, pero igualmente creo que es como importante, sobre todo en este momento, que ustedes se vayan haciendo cargo de las cosas que pueden hacerse cargo,
ya, o sea, yo voy a tener que ir a un colegio este año, trabajar con un libro de clases, no todavía, entonces ya, esa es una preocupación que yo puedo dejar para más adelante. Pero ¿qué tengo que hacer hoy en día? Tengo que planificar. Sé planificar bien, quizás no tanto ya, entonces aquí me tengo que enfocarme en la planificación, o en cómo adaptar material, o en cómo seleccionar el material que sea más relevante para mis estudiantes, en las cosas que puedas hacer en este momento, porque al final si uno piensa en todo lo que no sabe, y les digo yo también me pasa, que te pones a pensar en todo lo que tienes que hacer y en todo lo que no sabes y en cómo lo vas a hacer, y al final es como echarte más peso encima solamente. No, no es como algo que uno no puede resolver todo lo que no sabe en un momento. A eso me refiero. No sé si, si te deja más tranquilo, Diego, o sí, Catalina. Lo siento, es que también me suena familiar esto porque nosotros sí tuvimos prácticas en los colegios, pero no tuvimos acceso al libro y no sé si ustedes saben, pero yo terminé recién el quinto año el año pasado y mi práctica profesional fue online. Yo tampoco conocí el libro, tampoco conocí nada de eso, de la parte administrativa, pero sí nosotros tenemos, claro, como decía la Miss Evelyn, de que teníamos la oportunidad de planificar, de revisar el material, de ver si es que funcionaba o no con los grupos que estábamos trabajando, de adaptar el material. Entonces hay que hacer lo que se puede nomás. Y el libro finalmente es casi como uno lo recuerda desde el colegio, donde ponen las notas, las anotaciones, y eso. Lo demás Y los es más que contenidos. nada planificar y mandárselo al jefe de UTP, por ejemplo. Y nada más. Así que tampoco es tan terrible. Es pesado, sí, sobre todo en estos contextos, pero no es imposible tampoco. En ese sentido, pienso que fuiste capaz de aprender inglés, Diego. Que eso es mucho más difícil que aprender a rellenar el libro de clase. Ya, chicos, no sé si alguien más quiere escribir algún comentario, lo puede hacer. Yo invité a Catalina hoy día justamente para por este tema de la ansiedad que le genera la prueba, ¿cierto? Y yo les comenté la semana pasada que yo no he dado la prueba. O sea, yo di la prueba inicial hace mucho tiempo, pero no es exactamente igual a esta. Y quería como también que tuvieran una perspectiva de alguien que fuese un par de ustedes, no alguien solamente que lo ve desde afuera, ¿cierto? Para que le puedan preguntar lo que quieran saber, o puedan ir también disminuyendo esa ansiedad que les genera el saber que están o no están preparados para la prueba. Me gustaría que, antes de que Catalina hable, ustedes le pregunten o digan qué es lo que les gustaría saber respecto a la evaluación o respecto a su propia formación, o no sé, cualquier duda que tengan o que les esté haciendo sentirse como un poco inseguro en este momento, o quizás con ansiedad, y lo puedan despejar. Pueden escribirlo o levantar la mano. Pía y luego Aaron. Ok. Bueno, yo todavía sinceramente siento que esto es como PSU 2.0, pero con cosas de la universidad y de cómo ser profesor. Pero debe ser porque todavía no le tomo el peso y que quizás después se me va a caer el tejón y va a ser como, rayos. Pero la pregunta era de que cómo se preparó en el sentido de si acaso estuvo repasando todo, estoy tratando de, pero si acaso se preparó repasando todo lo de primero así como hasta el presente, o se enfocó solamente en lo que te piden. Porque esa es como donde yo me da por overthink todo, entonces siento que puede aparecer algo random y que no me voy a acordar y va a ser como, ay, debía haberme aprendido la ley 20.903 de memoria, bla, bla, bla. Entonces como eso, ¿cómo fue su método de estudio, básicamente? Bueno, la verdad es que el año que nosotros dimos la prueba fue el año del 18 de octubre. ¿Ya? Entonces también nos perdimos la mitad del curso que están teniendo ustedes con Miss Evelyn, ¿ya? Que era la intención de estudiar y todo, pero bueno, pues por algo significativo también. El punto fue que, así como para la prueba de estudiar mucho, tengo que admitir que no lo hice. ¿Ya? Yo solo preparé algunas
Creo que fueron teorías del aprendizaje, como Piaget, ya, ese tipo de cosas las repasé un poco porque no las recordaba muy bien como, como es por separado. Pero lo demás, la verdad es que siento que espero que ustedes hayan también aprovechado los cursos que tuvieron en el pasado, por ejemplo, los ramos de liderazgo, de evaluación, y los que tuvimos en español. ¿Ya? No aparecen cosas como demasiado rebuscadas, pero sí tampoco lo vamos a saber todo, porque había muchas cosas que yo no sabía, o habían cosas que respondí por sentido común, habían cosas que respondí porque me acordaba. Entonces creo que si se van a preparar, prepárense lo que más puedan, pero tampoco sientan la presión de que tienen que responder todo bien. No tienen que sacar 850 puntos para entrar a ningún lugar. Esto es solamente a modo de reflexión para ustedes, que después puedan identificar en qué partes están con problemas para poder desarrollar en el futuro. Solo eso. Y respecto a esto de la prueba de español, o sea, de la prueba de educación, por lo que noté en la pregunta, pero también pasa con la prueba de inglés, porque por mucho que nos sintamos seguros o inseguros respecto de la prueba, pueden aparecer cosas que no sabemos. Y en ese caso hay que hacer lo mejor que uno puede hacer y responder, oh sí, bueno, creo que esto es aquí, ojalá no toda la prueba, pero en las que tengan más dudas, hacerlo con el corazón nomás. Y darse el tiempo de responder. Eso. Gracias. Gracias, Catalina. Aaron, Hola. Yo quería preguntar algo que de hecho creo que pregunté ya, ¿no? Aquí con la profesora. Era si sientes que la prueba está como bien hecha, que si sirve para algo, o si... No sé por qué me da mucho la sensación que es como una prueba tipo, hey, estamos haciendo algo, no sé. Pero entonces, no sé, yo creo que para mí personalmente esos factores influyen bastante por si como me esfuerzo o no, porque si es como si al final como que es como para darla nomás, entonces, por eso, no sé, a mí me importa saber si tiene, o si el propósito para la que se hace está bien, o si está bien hecha, si creen que realmente, digamos, de alguna manera evalúa también realmente, si sirve, digamos, si sirve como instrumento de evaluación. Bueno, eso fue una conversación que tuvimos con mis compañeros luego de recibir los resultados y después de dar la prueba también, porque uno igual se pone a copuchar un poco. Y sí, creo que en algunos lugares, o sea, en algunas partes de la prueba, no estábamos como muy de acuerdo con lo que sucedía o con lo que no sucedía, ¿ya? Pero de todas formas, creo que no se trata de esforzarte para la prueba para tener un buen puntaje o de no esforzarte para la prueba para tener un buen puntaje. Recuerda que esta prueba es prácticamente reflexiva porque es diagnóstica, ¿ya? Entonces, lo que va a indicar esto no va a ser si es que eres un buen profesor o no, solo que en los lugares en que tienes que desarrollar mejor tus habilidades, porque tal vez tú puedes estar en desacuerdo con lo que digan los resultados de la prueba, pero el ejercicio de decir, estos fueron los resultados y así me siento yo, o así siento yo que hago las cosas, también te ayuda también en tu ejercicio profesional. Como te decía, no es yo creo que en este sentido no es si es que me esfuerzo por la prueba o si es que la prueba está o no está bien hecha, creo que es por ti, por saber las cosas que te tienen que importar. ¿Ya? Hay muchas cosas, no sé, incluso yo no lo sabía para la prueba, pero para las tesis después, ahora ya me sé casi la ley de educación completa, pero es por eso, porque lo necesité en algún momento y probablemente si estoy en un consejo de curso y me empiezan a decir algo, yo digo, bueno, pero eso no está dentro de lo que son conocimientos que me van a servir en el futuro. ¿Ya? Entonces, de esforzarte para la prueba, no creo que sea necesario que te esfuerces para la prueba, Pero es que pero yo, sí igual- yo para igual lo digo tu... en un sentido como más de estar en el momento dando la prueba.
O sea, no de como si me voy a Ah, preparar o si voy a estudiar, porque también no me gusta mucho el concepto de estudiar para una prueba de diagnóstico, como en el colegio era como, o sea, siempre estaba como el compañero tryhard que quería como estudiar para el diagnóstico, para que no sé, pero ujú, lo digo más en un sentido como en el momento de la prueba, porque por ejemplo yo tengo un desorden de sueño medio complicado y yo la verdad es que me quedo dormido en la prueba. De hecho, ujú. para mí los readings sobre todo son como terribles porque empiezo a cabecer cuando estoy haciéndolo y de hecho es algo que me cuesta controlar mucho. Sí Entonces, por pasa. ejemplo, para mí forzarme en una prueba es como prepararme para una prueba. ¿En qué sentido? En que antes de dar la prueba me va a tener que tomar como 5 Red Bull, unos 5 cafés o cualquier cosa para asegurarme de que no me va a quedar dormido en la prueba. Más encima después tengo que aguantarme las ganas de ir al baño durante la prueba. Bueno, en Entonces, ese caso, yo creo que solo darla con la mejor expectativa nomás y no tampoco darle muchas vueltas de que hoy tengo que responder todo bien y tengo. No, como te dije, es solamente que lo vayan a dar tranquilos, porque es solo una prueba, ¿ya? Que les va a tener resultados y que sí les puede ayudar de cierta forma, o tal vez no lo sé, pero que no se estresen de más antes de dar la prueba o durante la prueba porque no es necesario. A mí me pasa algo parecido, de hecho, Miss Evelyn sabe, yo me tomé mucho, mucho, mucho tiempo para responder la prueba. ¿Ya? Como que vi que todos salieron y todavía me quedaba una hora y yo me quedé igual, pero es porque soy muy lenta respondiendo, me tomo mucho tiempo pensando. Em, y al final solo después dije, ya, bueno, como sea, lo que salga. Y hice lo que pude nomás. Tampoco es como que me calentara mucho la cabeza y de hecho ninguno de mis compañeros lo hizo tampoco. Así que no creo que sea necesario. Solo que vayas con confianza. Y si tomas tanta Red Bull también te puede hacer mal y te van a dar ganas de ir al baño. a ver, es un mal necesario. Gracias. Ya. Gracias, Catalina. Sí, también enfatizar el hecho de que, a ver, yo ya les dije esto la semana pasada y yo sé que quizás es un poco difícil de, no sé, de concretizar en términos prácticos. La prueba va a ser un reflejo de lo que ustedes sepan. Entonces, en ese sentido, no debiesen esforzarse tanto como estudiando y matarse y memorizando leyes. No, porque es reflejo de lo que ustedes saben. Ya, la idea de este taller es como quizás ese estudio o ese repaso que ustedes no van a hacer por ustedes mismos porque no van a tener tiempo, porque están ocupados con sus ramos, porque no sé, por muchas razones lo puedan tener acá y tengan la instancia de ir escuchándose entre ustedes mismos para poder ir reforzando cosas de las que quizás no se acuerden, pero que están ahí. Ah, sí, ¿verdad que esto lo vimos en tal año? Ah, sí, esto se conecta con esto. No, como que no había dado cuenta, pero en verdad sí. Entonces, ese es como el propósito. Y el otro día creo que fue Aaron también que me decía que si no fuera por la prueba este taller no existiría. Y claro, no existiría, pero también ustedes tienen que pensar que los resultados de la evaluación son referenciales y son diagnósticos y son información para nosotros de cómo están ustedes. Entonces, no es formarlos para la prueba, es imposible que nosotros en un semestre o en 2 semestres hagamos lo que ustedes deben haber hecho en 4 años, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con quizás también darles esta herramienta de que ustedes se sientan un poco más seguros para que ustedes se den cuenta de lo que saben y lo puedan aplicar, porque hay muchas cosas que a lo mejor tienen ahí en la cabeza que las conocieron, pero no se acuerdan porque no las usaron más y que ahora a lo mejor es el momento de irlas poniendo en práctica todas juntas. Ese es el comentario. ¿Alguien más tiene otra pregunta para Catalina? Por favor, manifiéstense. Si no tienen preguntas también. Ok. Gracias, Pía. Pía no tiene más preguntas. Javier tampoco. ¿Puedo hacer un comentario? No, que fueron muy interesantes las preguntas porque recuerdo que el año pasado las preguntas eran más puntuales sobre la prueba, alguna estructura o cómo solucionar algunas cosas, pero fue interesante la forma en que abordaron las preguntas esta vez. Sí, los grupos igual son diferentes. Bueno, igual como solo para que se sientan más seguros los chicos, porque yo veo harta inseguridad en general.
No sé si les puedes contar un poco, Catalina, sobre los temas que aparecieron en la prueba, los temas que a lo mejor tú pensabas que no iban a aparecer, que aparecieron, o cosas que habías estudiado en la universidad que estuvieron, y qué cosas a lo mejor tú te encontraste que quizás habías visto, no te acordabas, o que definitivamente no viste. Para ser bien así transparentes. Sí. Bueno, de lo que me acuerdo, tengo que ser honesta porque no, tampoco recuerdo así como mucho detalle, pero sí, por ejemplo, para la parte de donde tenemos que desarrollar un caso, ahí intenten aprender lo que más puedan en TAM, si al final es planificar una clase. Básicamente eso. Y también ser un poquito creativo y espontáneo a la hora de escribir, porque uno pierde mucho tiempo en eso. Y respecto de los contenidos, sí habían cosas que, como les decía antes, que no recordaba, que no estaba segura, pero respondí igual. Dejé las preguntas que no me acordaba para el final y las respondí con el corazón. Y en cuanto a lo demás, eran básicamente, había mucho, en la de educación, por lo que recuerdo, había muchas cosas como de caso. Explicaban un caso y después uno tenía que identificar como qué metodología estaba detrás o qué teoría estaba detrás. Y de lo demás, bueno, que no me acuerdo de algo de la prueba de educación, lo voy a decir. Y la de inglés, sí era más puntual. Eran como cosas de fonética, cosas de análisis, de buscar, era como part of speech algunas. Había un listening, recuerdo. Y también habían algunas preguntas como de cómo enseñar inglés. Y en ese caso también era casi lo mismo que en la prueba de educación, un caso y que teníamos que identificar cómo, pero si no me equivoco, en esa sí había que decir cuál usaríamos nosotros, ¿ya? Por lo que recuerdo. No estoy 90% segura de eso. Y bueno, eso en general. Como les decía, en la prueba, en ambas pruebas, pero en la prueba de inglés siempre me voy a acordar de una pregunta en particular de fonética, porque me gustaba mucho el ramo, entonces sí me acordaba de muchas cosas, y específicamente la pregunta que estaba ahí, yo no la conocía. Entonces salí de la prueba y la busqué. Pero tampoco fue, creo que incluso, no sé si la respondí bien o mal, no recuerdo. No, mi memoria no llega tan allá. Pero sí... también significó que aprendí algo de la prueba, así que pueden aprender cosas de la prueba. Y eso básicamente. No sé si con lo que les dije puede haber generado alguna pregunta. ¿Cuál era la pregunta de fonética? Si es que se acuerda. Recuerdo que era una palabra con H, pero no era homónimos, tampoco era, no, bueno, no recuerdo. Sé que era un concepto de fonética que empezaba con la letra H, solo eso recuerdo. Y no, la verdad es que da lo mismo de lo que haya sido, porque no sé, supongo que pueden cambiar, que no pueden cambiar, pero como les decía, no es como que tengan que aprenderse todo. Había más preguntas de fonética, sí. Ya, solo estoy dando el caso de una, porque había más. Okay. Gracias, Catalina. Solo para cerrar, ¿cómo encontraste ustedes tienen que dar otra prueba cuando estén en quinto después, más adelante, que es el TKT, el Teachers Knowledge Test? ¿Cómo encontraste la relación entre el TKT y la La verdad se parecía harto. Después de dar el TKT me di cuenta. Se parece mucho en la estructura, aparte que las también son de selección múltiple, entonces era básicamente lo mismo, solo que el TKT era más largo, porque son 3 solo de inglés? módulos. Exacto. Son 3 módulos. También habían cosas que no conocía. Habían, por ejemplo, estrategias de enseñanza que no conocía, pero también las aprendí luego de dar la prueba. Así que igual, no sé, yo siento que estas pruebas son instancias para aprender también. Sobre todo si tienen buena memoria
o si es que tienen tiempo como para escribir el nombre de alguna palabra o alguna metodología que no conozcan y la puedan ver después. Pero se parecen bastante. En cuanto también a la disciplina, porque preguntan cosas de disciplina, además de la enseñanza. ¿Aaron? Aquí, o sea, no es respecto a la prueba, pero, o sea, se me vino la pregunta y creo que, o sea, quiero preguntarle básicamente. Es respecto al TKT. ¿El TKT realmente tiene como tiene peso y todo eso? Porque resulta que la otra vez, como investigando en foros o en Reddit o conversando con gente random, así, encontré mucha gente que no estudió pedagogía en inglés ni nada, que simplemente sabía inglés y dio el TKT y lo probó y se fue a hacer clases al extranjero, países como Japón, donde no le importa la cosa. Aunque digan que sí le importa. O sea, sobre todo en el tema de pedagogía en inglés, le importa que la persona que vaya a hacer clases sea blanca y lo demás no importa. Eh, entonces, me encontré con mucha gente que dio el TKT y al parecer fue fácil y la gente no era exactamente como buena para el inglés, así como... O sea, no era como excepcional en el idioma, o sea, no creo que haya sido mejor que nosotros, por ejemplo. Y más encima, no sé, siento de como que, por lo que leí, esto obviamente no es una experiencia personal porque yo no he dado la prueba, encontré con mucha gente que la dio, que la encontró fácil, que no tenía como estudios previos de pedagogía ni nada, y entonces, no sé, esa es mi pregunta porque me encontré como con eso, pero quiero escuchar como en este caso, tu perspectiva del TKT. Perdón, de mí, lo que yo creo. Sí, porque, profe, ¿usted también del TKT? Sí. No he dado el TKT, pero sé de qué se trata y cómo funciona. Mm, Bueno, sí, también, no sé. Las dos. Bueno, la verdad es que si es que de la forma que puedo responder tu pregunta es que es prácticamente con lo mismo que te respondí antes. Es una prueba donde tú puedes demostrar un poco de lo que conoces, pero tampoco va a ser 100% todo lo que tú conoces. Y es solo una prueba estandarizada, ¿ya? Entonces, también de cierta forma sirve de diagnóstico, sirve como para darte de alguna forma el lugar donde estás para posicionarte en algún nivel de algo. Y si esas personas que respondieron la prueba y les fue bien sin haber estudiado pedagogía, porque igual conocían un poco de cómo se enseña, porque hay un módulo entero que es de eso, y los otros dos módulos igual incluyen cosas de eso. En el caso de que estés como curioso respecto del TKT, hay pruebas online donde tú puedes hacerlas. ¿Ya? Nosotros igual practicamos como una vez cada uno de los módulos y sí te das cuenta que tienes que saber algunas cosas. Hay muchas que sí puedes sacar como por defecto o por... Es que en realidad ni siquiera es por defecto, porque es nuestro conocimiento como profesores que te van a ayudar a responder esas pruebas. Probablemente si mi pareja lo responde no va a entender nada porque su rama es completamente distinta. Entonces, honestamente creo que tienes que saber para poder responder esa prueba. Y a pesar de que no es difícil, no tienes como que poner mucho esfuerzo estudiando, tampoco es tan fácil. Tienes que saber. Ahora, para lo que sirva o no sirva la prueba, creo que eso también es una posición personal. Sí. Yo de hecho iba a decir que, bueno, yo no he dado el TKT, pero sí conozco el formato, conozco el tipo de preguntas, los temas que se miden, etcétera. De hecho, estamos trabajando en una investigación justamente con los resultados del TKT de nuestros alumnos. No es como que tú apruebes o repruebes, ya es como que tú tienes un índice de 1 a 5 que te dice cuánto es lo que tú sabes y que también te puedes desempeñar en esas áreas. Entonces, finalmente, es como el IELTS, si tú das el IELTS y sacas banda, no sé, 6, no significa que no sepas inglés. Hay algunos países que solo te piden rendir el IELTS para ir a estudiar, o otros que te piden un cierto puntaje, ¿cierto? Quizás en el caso de tu amigo, en algunas partes piden tener TKT, sobre todo en el extranjero, porque el TKT es un examen estandarizado internacional que es de la Universidad de Cambridge, entonces tiene validez en muchos lugares,
del mundo si tú quieres ir a enseñar, y es como una herramienta para tú decir, ok, yo soy profesor de inglés y sé todo esto y este es mi puntaje. Entonces, si tú tienes un buen puntaje, te puede abrir puertas quizás para enseñar afuera. Pero quizás otras instituciones solamente piden que lo rindas, que sepas inglés. Tú sabes que existe en el mundo de la enseñanza del inglés mucho que tiene que ver con saber mucho de lengua, quizás no tanto de pedagogía, y en ese sentido de repente mucha gente que no es profesor da la prueba porque sabe inglés y saca una banda, no sé, del 1 a 5 saca a lo mejor 2, no sé, suerte, o quizás sí tiene un poco de conocimiento pedagógico y se aceptan solamente porque está rendida. Entonces también hay que ser como como tener como una perspectiva en cómo uno se aproxima a los resultados que obtiene, ¿ya? Porque nosotros estamos estudiando evaluación este semestre, la evaluación en sí no es el fin, ya es la información que te entrega la evaluación la que a ti te sirve, ¿ya? Entonces, eso, y solamente que estas pruebas están al final de, bueno, la diagnóstica puede ser, por ejemplo, un insumo para ustedes para ver qué áreas tienen que mejorar antes de dar el TKT, y el TKT va a ser finalmente el examen que ustedes van a dar al final de su formación y que les va a decir, okay, qué tan bien ustedes están, no sé, formados para enseñar inglés a otros estudiantes, ¿ya? Eso es como el comentario que yo quería hacer de la prueba. Es que creo que tenía una idea un poco equivocada. O sea, yo pensaba que, o sea, antes sobre todo de leer esos comentarios, sentía que era como una prueba como más formal e importante, en el sentido de que era como más discriminatoria. Mm. ¿No? Entonces, ya. Yo al menos no lo veo de esa manera. Eso. No sé, Catalina, si quieres agregar algún comentario antes de liberarte y de liberar a los chicos también, porque fue súper interesante la discusión que tuvimos hoy día. Por mi parte, nada más. Solo muchas gracias por invitarme y saludo a todos, que tengan muy buen semestre. Muchas gracias, Catalina. Las gracias para ti por darte el tiempo de unirte a la clase y conversar con los chiquillos sobre tu experiencia. Bueno, me olvidé de decir, quizás mala presentadora yo, que a Catalina le fue muy bien en la prueba. Ya por eso justamente la invité, y porque sé que es una alumna responsable y que se toma su rol de docente muy en serio. Entonces, también quería que ustedes sintieran un poco eso de parte de sus compañeros que tuvieron exactamente la misma posición que están ustedes hoy día. ¿Ya? So, Catalina, muchas gracias. Te puedes desconectar si quieres para que puedas hacer tus cosas y no quitarte más tiempo. Yo les voy a dar No hay una problema. tarea a los chiquillos. Que estén bien. Bye bye. Ya, chicos. Bueno, claramente hay varias cosas aquí por las que reflexionar, ¿ya? Y eso también a lo mejor un poco orientado a la tarea que les dije la semana pasada, que tenía que ver con el audio, que me imagino que lo escucharon, de donde se hablaban las razones por las que los estudiantes dejan de estudiar pedagogía. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Ya, muy bien. Me gustaría comentar sobre eso ahora, pero ya hacía bastante tiempo, entonces les voy a dejar una tarea para la próxima semana que tiene que ver con el primer tema que justamente estábamos hablando hoy día, de conocer cómo aprenden los estudiantes de enseñanza media, ¿ya? Cuando ustedes van al taller ustedes se meten acá, bueno, está la introducción, ¿cierto? Que es lo que vimos la semana pasada. Aquí está el temario, también lo dejé, que es exactamente igual a la encuesta que ustedes hicieron. Acá, donde dice aprendizaje y desarrollo de estudiantes de educación media, que es el primer tema que vamos a trabajar y que es el primer tema que siempre trabajamos porque todos se sienten como muy inseguros respecto a esto, hay una lectura obligatoria, ya que es, perdón, que es sacada del currículum de las bases curriculares, ¿ya? Que habla de la etapa del desarrollo de las y los estudiantes. Esta es una lectura cortita, como ustedes ven, son 7 páginas, está en español, no es demasiado largo,
quiero que lo lean para que tengan igual como una primera aproximación a cómo aprenden los estudiantes de enseñanza media, ¿ya? Una vez que hagan esta lectura, que está en el LMS, quiero que se acerquen al link que les voy a dejar, que es un Padlet, y que ustedes escriban desde lo que ustedes saben, desde sus conocimientos previos, más lo que obtuvieron de la lectura, qué saben de cómo aprenden los estudiantes de enseñanza media. ¿Ya? Cualquier cosa que les haya llamado la atención, que ustedes supieran de antes, acá ustedes hacen una entrada y escriben lo que sepan hasta este momento. Obviamente no necesitan conocer todo, pero y si sienten que quizás no tienen muchas herramientas, van al texto y le responden después. Si sienten que sí tienen otra herramienta, lo pueden hacer ahora, como ustedes quieran. Pero quiero saber dónde están ustedes respecto a cuánto saben de los estudiantes de enseñanza media. Cualquier cosa que ustedes puedan asociar con la etapa del desarrollo, ya sea cognitivo, emocional, social, y que les pueda a lo mejor dar algún tipo de herramienta a ustedes como futuros docentes el conocer esta información. ¿Ya? Esa es la tarea para la próxima semana. Por tanto, tienen dos tareas. Una es leer la lectura obligatoria, que está en el LMS. Hay una lectura que es complementaria, ¿ya? Es decir, si a ustedes les gustó mucho esa lectura, la hicieron muy rápido y quieren seguir leyendo al respecto, hay otra lectura que los puede ayudar a complementar, ¿ya? Obviamente, entre más lean, mucho mejor, pero eso ya es decisión de cada uno de ustedes. La lectura obligatoria y completar el Padlet con sus ideas. Tienen hasta el próximo martes para hacer eso, ¿ya? Y por favor, si no han respondido a la encuesta, háganlo, porque yo voy a, ya tengo más o menos armada la planificación en realidad con las respuestas que hay, pero igual me gustaría conocer la opinión de la mayoría, y faltan casi 40, faltan 20 estudiantes, que es un poquito menos de la mitad del curso, entonces, o sea, del curso completo. Eso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, antes de que los libere. Verónica, perdón, Javiera y luego... Javiera, ¿sí? Sí, yo. Sí. A lo mejor me van a matar con la pregunta que voy a hacer, pero yo tengo anotado en mi horario que tenemos los miércoles a las 5:55 clases de taller, y a lo mejor ya lo dijo, pero yo no estaba. ¿Esa hora no la vamos a tomar en consideración? Miércoles, clase de taller. ¿De qué taller, Javiera, me estás hablando? De este taller. No sé cómo lo tienen ustedes en su horario, pero en mi horario aparece de las 8:30 a las 10:35. ¿Ya no le aparece nada de miércoles a las No, 5:50? ya no tengo clase los miércoles en la tarde, solo reuniones. Ah, ya. Ah, ya. Dice Catalina que a lo mejor ese era el horario antiguo. No sé si alguien tiene ese mismo problema, pero la verdad es que yo no tengo nada de eso en mi horario. Entonces, tengo solamente dos horarios con taller, que es este a las 8:30 y a las 2:30 con la otra sección. Ya. Supongo que tiene que ver con el horario antiguo. Pero Javiera, para que estemos todos en la misma página, de 8:30 a 10:30, usualmente las clases van a terminar un poco antes, para que ustedes tengan tiempo de elaborar las tareas que yo les dé. Voy a intentar de que sean menos de 1 hora y media, porque usualmente como que la discusión, los quiero escuchar, que nunca los escucho, entonces no quiero como coartarles esa posibilidad de interactuar solamente por hacer la clase más corta, ¿ya? Eso, así que no sé si eso responde a tu pregunta, Javier. Sí, Miss, muchas gracias. De nada. Verónica, ¿tenías una pregunta tú también o levantaste la mano accidentalmente? Creo que fue accidentalmente. Ok, ya chicos, entonces si no tienen más preguntas, los dejo. Me gustaría quedarme hablando con Tiare al final por otro tema, así es que si no tienen ninguna pregunta pueden abandonar la sesión y tener un buen día.
Que estén muy Muchas bien, gracias, chicos, Miss. cuídense. La Gracias, Miss, profesora, que que esté tenga buen bien. día. Chao.